Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas. Bueno, vamos a hacer la tercera videoconferencia. Hoy vamos a abordar específicamente el material de la actividad número 1. Pero antes que todo, sí me gustaría que, me imagino que ya todos ustedes pues estuvieron dándole una lectura esta semana a los contenidos que están dispuestos en el campus en cuanto a lo que es el área de las novedades y también a lo que es el espacio que tiene que ver con la clase número 1, con la lección número 1, con la clase 1 de la unidad 1. Entonces, quiero preguntarles si tienen dudas específicas sobre ese contenido. ¿No hay dudas? Algo que de repente hayan visto en la lección, ¿Cómo he leído, abogado? en la clase 1. ¿No? Bueno, voy a compartirles pantalla. Aquí específicamente dentro de lo que es el contenido. Aquí está. Bueno, en esta parte, jóvenes, nos vamos a ir a lo que es la primera actividad, los grupos de discusión. Porque voy a descargar y vamos a ver el material. Porque de repente muchos se preguntan, ¿cómo va la respuesta o cómo aproximadamente puede ir la respuesta del por qué el derecho es una ciencia? Recuerden que este material de introducción de Ángel Giraldo, que es un material de la metodología de la investigación jurídica, va referido efectivamente a lo que es el contenido de esta primera actividad. Veamos. Bueno, se recuerdan que en base al video, el video me decía, voy a hacerlo un poquito más grande para que de repente si tienen ustedes un celular, pues les sea más sencillo. Ok. Entonces, en el video de la clasificación de la ciencia, habla específicamente que la ciencia se clasifica de acuerdo a Carl Gustav Hempel, que es un epistemólogo. Él propone una clasificación que hasta el momento es la más aceptada. Él dice que las ciencias se pueden dividir en dos. Las ciencias fácticas o empíricas y la otra clasificación son las ciencias que en este caso tienen que ver a las ciencias formales. Las ciencias fácticas o empíricas son todas aquellas ciencias que de alguna u otra forma, ¿verdad?, tiene que ver con aspectos estrictamente demostrativos. En otras palabras, lo que se basa en la experiencia, se basa en los hechos, se basa en la realidad de las cosas. Y las ciencias formales, a contrario sensu, tienen que ver con todos aquellos aspectos que nosotros llamamos ideales. En otras palabras, son disciplinas en las cuales lo que nosotros observamos son cuestiones que se encuentran más que todo en nuestra mente. Vaya, por ejemplo, la física, la matemática, etcétera, etcétera, que son ciencias que nosotros llamamos ciencias formales. ¿Por qué son ideales? Porque proponen de cierta manera ciertos esquemas que nosotros los desarrollamos en nuestra mente. ¿Ok? En contrario sensu, vuelvo a decir, están las ciencias fácticas o empíricas, en las cuales vemos la realidad de los hechos.
o lo que nosotros llamamos el llamado empirismo, o lo que vemos en la práctica. Dentro de esa misma clasificación, nosotros también encontramos en las ciencias fácticas dos ciencias, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales son aquellas ciencias en las cuales tiene que ver la naturaleza y que no media el hombre. Y las ciencias sociales son aquellas en las cuales sí puede mediar precisamente el ser humano. ¿Dónde está el derecho? Bueno, en las ciencias sociales, ¿ok? Ahí es donde encontramos precisamente al derecho. Ok. Planteado desde ese punto de vista, entonces el mismo video me dice que todas las ciencias se pueden identificar en base a tres elementos: por su objeto, por su método y por su fin. Vaya, hablemos por ejemplo de las ciencias naturales. Las ciencias naturales como tal, ¿el objeto qué es? La naturaleza. ¿Ok? Encontrar una respuesta a los fenómenos de la naturaleza. ¿Cuál es el método? Bueno, principal método es la observación, mediante la aplicación de lo que es el método científico. ¿Ok? ¿Y cuál es el fin? Pues precisamente darle respuesta a cada uno de esos fenómenos que se ponen en práctica a nivel natural. Bueno, ahora hablemos del derecho. El derecho también tiene esos tres elementos. Me imagino que ya identificaron cuáles son esos tres elementos, porque es parte de la tarea grupal. ¿Cuál es el objeto del derecho? Bueno, al inicio del presente material se encuentra precisamente esta respuesta. Y está aquí, miren, en esta parte. El objeto del derecho dice que es la regulación de los comportamientos sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento histórico determinado. Eso es el derecho, ¿verdad? Ese es el objeto del derecho. Ahora, hablemos un poquito del objeto. Porque recuerden que dentro de ese objeto tenemos que entender al derecho, ¿verdad? Como una ciencia. Yo les decía, a diferencia de otras disciplinas, el derecho trabaja al revés. ¿Por qué? Por ejemplo, las ciencias naturales. Las ciencias naturales tienen sus leyes naturales. Y las leyes naturales se aplican precisamente para la solución de los mismos fenómenos, para darle respuesta a esos fenómenos. ¿Ok? Pero el derecho no. El derecho formula la norma. ¿Con qué objetivo? Que si en algún momento se da una situación en particular en esa sociedad que nosotros conformamos, entonces ahí es cuando se aplica el derecho. ¿Qué pasaría en una sociedad que no exista derecho? ¿Qué me podrían decir? ¿Alguno? ¿Algún voluntario? ¿Qué pasaría si de repente no... Orden completo. Exacto, así es. Sería un total desorden, porque no existiría ningún tipo de regulación. Cada uno haría lo que se le viniera en gana. Por eso dice el objeto del derecho, regular los comportamientos sociales relevantes para un Estado. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado es el que se encarga precisamente de aplicar un poder coercitivo en ese momento histórico determinado. ¿Por qué? Porque las leyes pueden ir cambiando. Van cambiando conforme la sociedad también va cambiando. Necesariamente el ser humano es un ser social. No puede sobrevivir si no es con la convivencia libre del resto. Bueno, ni aún el llamado ermitaño, si ustedes se han fijado, necesita de la naturaleza para poder sobrevivir. Y tiene sus propias reglas. Exacto, tiene sus propias reglas. Ahora, los actos y los hechos de esta vida social tienen una connotación. Esa connotación para nosotros mismos dentro de esa sociedad es de tipo jurídico. Ahí es cuando el Estado participa de cierta manera para solucionar esas situaciones. Bueno, hablemos de el derecho como ciencia.
Aquí es bien práctico. El derecho como ciencia, eso está acá, miren, en esta parte, en este siguiente párrafo, ahí inicia todo. El derecho como ciencia tiene dos niveles. ¿Por qué? Porque para entender al derecho tenemos que ver qué es lo que pretende. Bueno, imagínense, hay una necesidad, el jurista viene e identifica esa necesidad, necesita formular una norma y ¿con qué objeto? Bueno, para solucionar ese conflicto que se presenta precisamente en la sociedad. Y de esa manera nosotros podemos ver que la ciencia del derecho cumple el objetivo por el cual es una disciplina del conocimiento. Pero no se queda corta. ¿Qué significa? Que el segundo nivel, ese es el primer nivel, miren, ese está acá. El segundo nivel parte de lo que nosotros llamamos propiamente de situaciones concretas ya establecidas para ver el desarrollo pragmático de lo que es la norma. Permítame, creo que era más arribita. Aquí está. El primero dice, aquí está el primero. ¿Qué es lo que vemos? Se desenvuelve, dice, en el análisis de las hipótesis normativas. ¿Qué es una hipótesis? Es una conjetura. ¿Qué es una conjetura? Bueno, una posible solución que se formula para resolver el problema. ¿El problema dónde? El problema en la sociedad, en la comunidad, en un momento histórico determinado. ¿Y qué tipo de condicionamientos tenemos? Hay políticos, hay sociales, hay económicos. Nosotros tenemos que ver cómo esa hipótesis, que es la ley, se desenvuelve precisamente en la sociedad. De esa manera, nosotros nos vamos a dar cuenta si la norma es o ayuda o es esencial y ayuda a resolver precisamente ese problema que se presenta en el espacio, ¿verdad? Dice Carla, ¿cómo se adquiere la disciplina de la conciencia? No le entiendo ahí muy bien, Carla. ¿Qué es lo que allí me está... ¿Puede abrir micrófono? Es que usted dijo eso ahorita, que las Ajá. leyes se basan en la disciplina de la conciencia. ¿Y cómo Ah, se adquiere esa disciplina? ok. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos esa realidad que se está dando, que se está generando, vaya, les voy a poner un ejemplo de cómo se aplica el derecho como ciencia y que responde precisamente la pregunta de Carla. Si ustedes se recuerdan, hace aproximadamente, bueno, ya hace bastantito tiempo, cuando era el presidente, uno de los expresidentes de que fue presidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, fue presidente del Congreso, formuló una norma porque en el país había un problema muy serio. Ese problema se llamaba un grupo antisocial que empezó a aparecer con bastante fuerza, que le decíamos maras y pandillas. Entonces, el problema es que no existía un poder coercitivo de la ley para poder resolver ese problema, Carla y compañeros. ¿Qué fue lo que hizo? Precisamente el Estado. El Estado identifica el problema y dice, tenemos que ver la manera de actuar contra estos grupos. ¿Por qué? Porque estos grupos se reúnen para cometer ilícitos. Y recuerden que la Constitución en ese entonces protegía el derecho de poderse reunir. Era un derecho, la gente se podría reunir, pero ojo, el problema es que esta gente se reunía para hacer actos ilícitos. Entonces ahí es cuando aparece, entre comillas, esa susodicha ley, no sé si ustedes se recuerdan, que se le llamaba como ley antimaras, ¿verdad? Ley antimaras, ¿se acuerdan? Y esa ley antimaras se formuló, realmente era una reforma a lo que era la asociación, la libertad de asociación, que se convierte ahora en asociación ilícita. Ustedes han visto que hay un delito dentro del Código Penal que se llama asociación ilícita. Entonces la ley se reforma. Ahora Entonces, entiendo. ahora ve cómo ese postulado, miren, ahí es cuando vemos, primero,
es ese análisis de la hipótesis normativa. La hipótesis normativa, ¿cuál es? El derecho que se formuló. Vino el jurista, que son los diputados, a través de las diferentes formas que establece la misma Constitución para formular una ley, se formula para resolver un problema. Ahora, es importante ver que dice en un momento histórico determinado. Si ustedes se fijan, este grupo antisocial ha evolucionado. Ya ahora, esa situación se fue de las manos de la misma norma, porque ustedes ven que hay una gran cantidad de delitos que han surgido de eso. Por ejemplo, la extorsión, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, el tipo de secuestro, que ahora no solamente es un secuestro en ámbito mayor, sino que los llamados secuestros express. Además de la extorsión, también algún tipo de condición que afecta directamente a la economía de las personas y también de los comerciantes. Entonces, aquí es cuando vemos el segundo nivel. Es lo que dice aquí, miren, la segunda parte, ¿cuál es? Ver los postulados normativos que ya fueron formulados y ver si los mismos nos sirven para resolver el problema. Tal vez en aquel entonces sí nos sirvió, pero ahora ya no nos sirve. Entonces, ¿qué tiene que hacer la ley? Bueno, ahí es cuando tenemos que ver, revisarla, reformarla o derogarla o crear una nueva ley para poder resolver ese aspecto que nosotros llamamos el derecho como ciencia. Entonces, ahora me entienden cómo trabaja el objeto del derecho. Si el objeto del derecho es regular los comportamientos sociales, ¿verdad? Que son protegidos de cierta manera por un Estado en un momento histórico determinado, entonces tenemos que saber que el Estado utiliza de herramienta estos elementos. Por eso el derecho como ciencia funciona de esta manera. El primer nivel, se mira la necesidad en la sociedad, el Estado actúa, formula la norma o lo que nosotros llamamos hipótesis normativa. Una vez formulado, vemos si resuelve el problema y si lo resuelve, entonces cumplimos el objetivo de la ley. Abogado, buenas tardes. Dígame, estimado. Disculpe que le interrumpa. Fíjese que quería que me explicara acerca de la teoría pura del Estado, porque según Hans Kelsen, él decía que el objeto del estudio eran las normas positivas y no el comportamiento de las personas. Y con lo que usted nos explica, que el objeto es regular el comportamiento. ¿Por qué será que él se basaba en eso y no en el comportamiento de las personas? Bueno, regular el comportamiento de las personas. Porque lo que pasa es que él se planteaba precisamente de dónde aparece la concepción misma del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado mismo se establece como una forma que sirve para administrar lo que nosotros llamamos las leyes. Por eso él se basa de que podríamos decir que no propiamente en el comportamiento. ¿Por qué? Porque la norma indistintamente, ¿a quién se aplica? A todos. ¿Me entiende? La norma, por ejemplo, no es específica. No es que me diga, digamos, por decir así, esta norma solamente se le va a aplicar a Clara. No. Esa norma se le tiene que aplicar a todos. Por eso, si se fijan, la norma, cuando se formula, es de manera general. Ahí es cuando entonces se cumple ese aspecto en cuanto a que no se centra precisamente en el comportamiento. ¿Por qué? Porque la ley propiamente dicha se va a servir cuando la misma, dentro de lo que es Kelsen decía en cuanto a lo que es el derecho positivo. El derecho positivo es aquel que es práctico y que en el momento se aplica. Hay normas que ya no se pueden aplicar, Clara, y siguen siendo derechos. Por ejemplo, hay ciertas normas que dejaron de ser por alguna situación eventual. Le voy a dar un ejemplo. Sí. En el derecho civil dice que para poder redactar un contrato escrito, usted de repente alguien le va a preguntar que cuál es la cuantía en donde la ley me exige que pueda redactar un contrato escrito.
en el Código Civil, recuerde que el Código Civil es de 1906. No me recuerdo ahorita el artículo, pero en el libro tercero menciona que para poder formular o redactar, para que un contrato se convierta en escrito, es necesario que tenga una cuantía mínima de 200 lempiras. Yo le pregunto, Clara, ¿usted cree que valdría la pena hacer un contrato actualmente de 200 lempiras? Si lo vemos en base a la realidad de lo que vemos actualmente, 200 lempiras sí era dinero en 1906. Ajá. Pero actualmente no. Ahora, ¿está vigente ese artículo? Sí está vigente. No se ha reformado. Entonces, claro, en ese sentido, lo lógico es que sea un lempira, sean 2 lempiras, existe un contrato, existe un acuerdo entre voluntades, ¿me entienden? Sí. Porque si yo vengo y le digo, Clara, présteme 50 lempiras, yo a fin de mes le voy a dar 100 lempiras en cuanto a réditos. Entonces, tengo que cumplir ese contrato, aunque no esté por escrito. ¿Verdad? Entonces, ahí es cuando la ley de cierta manera se establece para resolver eso que dice Kelsen, ¿verdad? Y que tengan una aplicación positiva en el momento actual que estamos viviendo, ¿verdad? Ok, abogado. Si no tuviéramos esa estructura, Kelsen precisamente propone esa pirámide que nos sirve ahora para solucionar lo que nosotros llamamos el ámbito de las leyes en su espacio. Porque, por ejemplo, imagínense que venga y tal vez hay una ley especial que sea contraria a una ley constitucional. Entonces, ¿cómo voy a solucionar un conflicto de leyes? Bueno, Kelsen me da la primer directriz y me establece que literalmente la ley primaria, la ley secundaria no puede ser superior a la ley primaria, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, se establece para cumplir con el objeto del derecho, ¿verdad? Por eso, de ahí el objeto del derecho, porque al final, ¿qué dice? Es regular los comportamientos. Claro. ¿Verdad? Okay. Gracias, abogado. Ok, bueno, ahora sí se miran, ese es el derecho como ciencia. Pero el problema aquí es que más adelante, estimados, voy a irme a esta parte, es que tenemos que identificar qué es un problema jurídico y qué no es un problema jurídico. Para efectos, perdón, para efectos de la clase, le vamos a llamar, contrario al problema jurídico, vaya, un juicio, que ahí en el material le dice juicio político. Ojo, pero legalmente sí existe, en nuestra legislación el juicio político existe. Pero yo quiero, de cierta manera, preguntarles a ustedes, para que sepan diferenciar qué es un problema jurídico y qué no es un problema jurídico. Porque a eso nos atañe. Si el objeto del derecho es resolver los problemas o regular los comportamientos sociales que son administrados por un Estado en un momento histórico determinado, entonces todos nosotros tenemos que saber qué tipo de problemas son los que va a poder solucionar el mismo Estado a través de sus órganos jurisdiccionales. Les voy a hacer una pregunta y ustedes me levantan, vaya, levántenme la mano. No le voy a decir que, pero ojo, si no tienen el video encendido, pueden levantarme la mano con la aplicación que tienen ahí del Zoom. ¿Quiénes de ustedes comparten que la pena de muerte es un problema jurídico? A ver. Nadie. Explíquenos qué sería problema jurídico primero. Ok, bueno. Veamos lo que dice la literatura aquí. Miren, ¿ven? Vaya, vamos a ver, Carla. ¿Me logra leer esa parte, porfa? Léamela. Los problemas jurídicos son los que se formulan al interior del derecho. Ajá. Saber, por ejemplo, si es válida la venta de bienes inmuebles, sería ahí, bienes inmuebles, muebles, sí. entre cónyuges, es un problema jurídico, porque su solución hay que buscarla al interior del derecho, en las fuentes formales que lo conforman. Bueno, ok. Entonces sí sería jurídico.
Bueno, ¿quién no está de acuerdo? ¿Quién creen de ustedes no es? ¿Quién me dice por qué no es un problema jurídico? Vaya, repreguntemos de esa manera. No, porque ahora ya creo yo que sí es jurídico, porque es de dos personas, porque si vamos a matar a fulano mengano, y o yo tengo que ver que soy la que lo estoy, qué sé yo, acusando, o viceversa, es un pariente, o soy yo misma, entonces ya Ajá. se vuelve jurídico. Vaya, levánteme la mano y sigo. Y sí, ya Carlita les explicó y les leyó que era un problema jurídico. Entonces, levánteme ahí quienes creen que es un problema jurídico la pena de muerte. Les voy a dar 10 segundos. Vamos a ver. Carla, Abby, Marlon, Clara, Roney, Mario, Sara Cervellón. ¿Alguien más? A ver. También Glenda. Ajá. ¿Y los demás qué me dicen? ¿Por qué no será un problema? Perdón, permítame. Voy a tomar un sorbo de agua porque parece que hay algo que... Ajá. ¿Y los otros qué me dicen? ¿Por qué no es un problema jurídico? A ver si me dan una respuesta, porque aquí hay un debate muy interesante, de acuerdo a lo que me planteó Carla. ¿Quién me responde? ¿Quiénes son los que defienden la postura de que no es un problema jurídico? Veamos. A ver, Abby. Abby no me levantó la mano. ¿Por qué? No, es si la tenía levantada, solo la bajé. Ah, vaya, pues Sí cheque. estoy de acuerdo que es un problema jurídico. Buenas tardes, abogado. Ajá, sí, Yo dígame. no levanté la mano, David me llamo. Sí, ajá, dígame por qué no es un problema jurídico. Yo pienso que no es un problema jurídico porque estamos hablando del derecho de la vida. Ajá. Y el tema, pues, de ahí estamos hablando de no quitarles el derecho, pues, al ser humano como tal. Ok. Vamos ahí más o menos, pero todavía no me convencen. A ver, ¿alguien más? Pero vamos bien, David, vamos bien. ¿Alguien más que no esté de acuerdo? Que me diga por qué, además de David. A ver, Dani Rodríguez. ¿Por qué no será? Pues no me levantaron la mano. No puede ser gallo y gallina, pues, porque me tienen que decir una cosa, o es una cosa, o es la otra cosa. ¿Ah? ¿Alguien más? Lick, Ajá, David. justo allí, como que está compartiendo pantalla, en el párrafo debajo, ahí lo relata. Ajá. Que no es un problema jurídico indagar si se debe implantar la pena de muerte para combatir la delincuencia, porque la solución de él no se puede encontrar en el interior del derecho, sino por fuera de él. Entonces, desde ahí dice. David, excelente, excelente. Miren, lo felicito. Miren, por eso lo dejé ahí y no lo quité, ¿verdad? Por eso lo dejé ahí. Ahora le explico, Carla, porque lo que me explicó Carla no deja de ser o de tener cierta coherencia, pero le voy a explicar y David inició muy bien en ese sentido. ¿Qué está contemplado dentro de nuestro derecho? El derecho a la vida. ¿Y cuál es la norma penal que es máxima en nuestro derecho? Que se aplica, por ejemplo, al infractor, que no es la pena de muerte. ¿Cuál es? ¿Cadena perpetua? Exacto, la cadena perpetua. Entonces, Carla y demás compañeros que me levantaron la mano, ¿por qué la pena de muerte no es un problema jurídico? Porque no está legislado. Nuestro país no tiene contemplada la pena de muerte. En este país no es un problema jurídico, pero en otros sí lo es entonces. Así es, sí. Por ejemplo, Guatemala, por ejemplo, Estados Unidos, buena parte, bueno, yo creo que casi todos los estados de la Unión Americana, con algunas excepciones, tienen contemplada la pena de muerte. Entonces, todo aquello que sí está estipulado en el derecho es problema jurídico. Mientras no esté contemplado, entonces deja de serlo. Exacto. O sea que lo que la ley no lo prohíbe, lo permite. Así es. Y también, así de esa manera entendemos que ¿qué le atañe al derecho? Al derecho le atañe
precisamente ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque están dentro del derecho y están dentro de su alcance precisamente formularlas. Usted bien lo dijo, y ese es un principio general del derecho que está en nuestra normativa penal, que dice, por ejemplo, nulla poena sine lege. ¿Qué significa? Es un término latino que dice que no existe pena si no hay ley. Entonces, ¿cómo nosotros vamos? Nulla poena sine lege. Es término en latín que significa no hay pena si no hay ley. Entonces, claro, ¿cómo voy a aplicar la pena de muerte si no está estipulado en nuestro derecho? Si no más recuerdo, bueno, nuestro país ha tenido aproximadamente más o menos como unas 10 o 11 reformas de lo que es el derecho constitucional. En las primeras constituciones de Honduras sí estaba contemplada la pena de muerte. Pero si ustedes ven, ya desde creo que la octava o novena, no, desde la sexta constitución de la República, que empieza precisamente con la del Estado Federal, se elimina precisamente la pena de muerte. Entonces ya deja de ser un problema jurídico. Por eso dice ahí que si es un problema jurídico, la compra-venta entre cónyuges. Vaya, les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que sí es un problema jurídico la compra-venta entre cónyuges? ¿Será permitido hacer, vaya, yo le puedo vender a mi esposa, por ejemplo, mi carro? Esa es una cosa mueble. Si está su nombre, ¿cómo no lo voy a hacer? Sí, exacto. Ahora, pero ¿qué pasa si de repente yo le digo a mi esposa, fíjate que alguien me quiere cobrar una deuda? Entonces, hagamos una compraventa ficticia. De esa manera no vamos a perder ese bien. Entonces, ¿eso es un problema jurídico? Sí. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que ese tipo de transacciones no son permitidas. Si la norma, si el Estado se percata de que uno ha vendido una cosa para no responder como ante sus acreedores, entonces el Estado da por cuenta que esa compraventa no existió. Es una ficticia. Exacto. Entonces, eso lo ¿Eso es penado? Eso sí, sí, claro. En ese sentido, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, primero, la compraventa no se da por realizada y puede haber una sentencia en donde se persigue los bienes de su deudor. En este caso, va a perseguir todo aquello que no sea peculio familiar. Porque recuerden que también la ley defiende el peculio familiar, el que pertenece y el que sirve para la administración del hogar. Entonces, ¿por qué quiero llegar a esto, jóvenes? Porque para que me entiendan el objeto del derecho, recuerden, estamos explicando el derecho como ciencia. ¿Por qué el derecho es una ciencia? Entonces, si se fijan, solo en esta primera parte explicamos el derecho como ciencia. Y logramos diferenciar qué es un problema jurídico y qué no es un problema jurídico. Para efectos de la clase, lo contrario a problemas jurídicos le vamos a llamar juicios políticos, pero solo para la clase, ¿ok? Porque es que una vez en un examen me respondieron que el juicio político era el que se le establecía a un funcionario público por actos de corrupción, lero, y de eso no hablemos, ¿verdad? Porque solo para efectos de la clase, para no decir no es un problema jurídico, le vamos a llamar solo para esta clase como un juicio político. ¿Por qué es un juicio político? Porque es un tema que se trata en la sociedad. ¿Cuántas veces no se ha hablado de la pena de muerte aquí? Infinidad de veces. ¿Se acuerdan ustedes cuando un expresidenciable y que fue presidente de la República dijo, voy a establecer la pena de muerte? Pero al final no se hizo. Porque recuerden que para poder llevar a cabo eso... Iban a ser los primeros mutilados, ¿eh? Exacto. Bueno, y no tanto, porque el problema aquí es que recuerden que hay ciertas normativas que nosotros podríamos ver que se pueden aplicar, pero siempre y cuando la justicia sea eso, sea justa, ¿verdad? Porque cuántos inocentes de repente, vaya, cuántos de repente hay en las cárceles por delitos... Vaya, imagínense robarse una gallina o ínfimos en ese sentido. Y esos llamados delitos de cuello blanco ahí siguen.
siguen bregando en la sociedad. Entonces, si cuando veamos que la justicia se aplique correctamente, entonces ahí será distinto. Bueno, ahora, esa es la diferencia. Ahora, aquí viene el siguiente tema. En la siguiente paginita. En esta parte de aquí, jóvenes, se me explica el método. Para poder entender el método, porque ojo, ya les dije cuál es el objeto. El objeto es regular los comportamientos sociales que son formulados por un Estado en un momento histórico determinado. ¿Cuál es el método? El método es lo que nosotros implementamos para tratar de cumplir el objeto y para llegar a lo que es el fin. ¿Qué método es por excelencia? Aquí lo dice, más adelantito. Vamos a ver si lo encuentran. Aquí dice, miren, la interpretación. ¿Por qué la interpretación? Porque, ojo, ¿cómo el juez va a poder solucionar un caso concreto? Tiene que regirse en base a la ley. Nuestro derecho es escrito. ¿Pero la Entonces, interpretación en base a pruebas o base a su en conocimiento? base a los hechos y en base a las pruebas. Pero, ojo, tiene que fundamentarse en el derecho escrito. Porque un juez no me va a dictar una sentencia que esté contraria a derecho. ¿Ok? Tenemos que aprender a redactar. Entonces, es para que se fijen cómo muchas veces funciona el método. Pero ojo, ¿qué es lo que vamos a interpretar? El fin. ¿Ok? ¿Y cuál es el fin del derecho? Más atrasito respondimos esa pregunta. Permítanme, voy aquí a mover un poquito, porque a veces, no sé si ustedes se fijaron. Aquí está. Esto es lo que nos toca precisamente definir como tal. Miren, este es el fin del derecho. Fuentes formales. ¿Qué es una fuente formal? Bueno, ¿qué es lo que interpreta el jurista para dictar una sentencia? ¿Qué es lo que interpreta, por ejemplo, un abogado para ayudarle a un cliente? ¿Qué es lo que interpreta, por decir así, un funcionario estatal para cumplir su función pública? ¿Qué es? A ver, alguien que me dé una respuesta. ¿Qué interpretamos? La Constitución, las leyes, abogado. Exacto, la ley. La ley. La ley es la fuente formal. Pero ojo, la fuente formal está constituido por dos elementos. Aquí está, miren. Aquí me dice, ¿ve? Más adelantito. En este siguiente párrafo es importantísimo. Miren. La ley es una de las fuentes formales. Pero también son las fuentes subsidiarias. Si se fijan, aquí está la ley, que es la fuente principal, y las fuentes subsidiarias, que son las que se mencionan aquí. Voy a borrar aquí porque es que como el ratón es derecho, pero yo soy zurdo, entonces por eso se me va a veces un poquito. La ley es la fuente principal. ¿Y las fuentes subsidiarias cuáles son? Aquí se mencionan algunas. La analogía, los principios generales del derecho, la costumbre. Ahí agreguémosle la jurisprudencia, que es consecuencia de la costumbre. El negocio jurídico. Les voy a dejar una tareita para la próxima semana, para que ustedes me la investiguen, pero por su cuenta, que me lo apunten ahí en sus cuadernos, porque sí lo voy a preguntar. ¿Por qué? Porque este contenido, si bien es cierto, no está acá, pero yo quiero que ustedes sepan, por ejemplo, qué es la analogía. ¿Por qué constituye una fuente subsidiaria? ¿Qué son los principios generales del derecho? Hay muchos abogados que yo creo que a ustedes les han escuchado decir, mire, lo que es primero en tiempo es primero en derecho. Ese es un principio general del derecho. Ajá. Los principios generales del derecho. Entonces me van a investigar eso. Ahí en sus cuadernos lo van a poner. ¿Qué es analogía? ¿Qué son principios generales del derecho? ¿Qué es la costumbre? ¿Qué es el negocio jurídico?
¿verdad? ¿Qué es la jurisprudencia? Esa no está ahí, pero también me la van a averiguar. ¿Qué es la jurisprudencia? Fíjense que yo tengo a la mano un diccionario jurídico. Si alguien de repente lo quiere, con todo gusto, si ustedes me envían un correo electrónico, yo se los puedo enviar, ¿verdad? Es un diccionario sintético de Guillermo Cabanela de las Cuevas. Yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Lo han escuchado ese diccionario jurídico, es muy completo. Es el diccionario sintético, más o menos tiene como más de 400 páginas, pero el ampliado son 15 tomos. Ese sí es mucho más amplio y solo habla de términos jurídicos, ¿verdad? Bueno, aquí nos vamos a quedar con esta parte. Aquí habla, por ejemplo, de los problemas que se pueden presentar al nosotros entender el manejo de las fuentes formales. Entonces, repito, ¿cuál es el objeto? Regular los comportamientos de una sociedad por medio de un Estado en un momento histórico determinado. ¿Cuál es el método? La interpretación jurídica. ¿Cuál es el fin? Las fuentes formales del derecho. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? La fuente principal, que es la ley, y las fuentes subsidiarias, que aquí se mencionan algunas de ellas, ¿verdad? Ok. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes. Aquí solamente, eso sí, aquí solamente les expliqué, como quien dice, la primera parte de lo que es este material, ¿verdad? La primera parte, ¿verdad? Porque más adelante se explica, por ejemplo, cómo se hace la interpretación, cómo se lleva a cabo el método de interpretación. Y hay un problema también que se presenta. ¿Cuál es ese problema? Bueno, el problema del derecho en la práctica, en la praxis. Porque un rollo es la ciencia jurídica y otro rollo es cómo nos va a tocar resolver esos problemas, pero en la práctica. Porque es bonito de repente, yo puedo filosofar en las leyes, pero el problema es que el verdadero abogado es aquel que me vaya a ayudar a resolver el problema en la práctica. Si viene un cliente, por ejemplo, y le dice, mire, yo me quiero divorciar. ¿Y por qué se quiere divorciar? No, porque mi señora cada vez que miro el partido de la Olimpia, me apaga el televisor. Entonces uno se pone a preguntar, ay, ¿y será una condición jurídica de que debido a eso se pueda hacer o llevar a cabo un divorcio? Porque ¿qué es lo primero que tiene que consultar, por decir así, el jurista o el abogado? ¿Me tengo que ir a dónde? Al Código de Familia, me tengo que ir a las leyes especiales que tienen que ver y que versan sobre el matrimonio, ¿sí o no? ¿Cuáles son las causales de divorcio? Ah, es distinto que me diga el cliente. No, fíjese que es cierto. Me apaga el televisor, se arma una discusión, entonces yo lo que hago es que le empiezo a gritar. Ella me grita, me tira los platos. Ah, entonces ahí sí hay otras cosas. Ya hay cuestiones psicológicas, hay maltrato físico. Y eso sí, sí puede mediar como una causal de divorcio, ¿sí o no? Si nosotros vemos y revisamos la ley, entonces ahí sí le puedo responder al cliente, usted tiene la razón. Y podemos solicitar ante un juez competente, ¿verdad?, la disolución del matrimonio. Pero ¿qué pasa si de repente viene una madre de familia y le dice, fíjese que mi esposo se fue a los Estados Unidos para buscar una vida mejor, que eso es muy común, sí. Y yo me toca sostener a mis hijos aquí. Él me empezó a enviar dinero desde los primeros 6 meses. Pero desde hace aproximadamente más de 3 años, él no hemos perdido comunicación. Entonces, ella dice, yo me quiero divorciar, pero quiero pedir una pensión alimenticia porque mis hijos son menores. Entonces, ese es un problema jurídico, ¿sí o no? Porque está en la ley. Y usted como abogado o como abogada le va a decir, sí, esto es lo que se aplica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero buscar el domicilio legal. ¿Hay abandono de hogar? Sí, porque la ley establece que ese abandono tiene que ser por más de 2 años.
y se cumple el término. ¿Y qué ha pasado? No ha dejado de atender a su familia. De repente usted se entera por una vecina que su esposo ya no es esposo, sino que está con otra señora allá en los Estados Unidos. Entonces, todo eso converge. ¿Qué es lo que hay que buscar? Bueno, aquí hay que buscar pruebas. Ahí es el problema de lo que yo les decía, de resolver esa situación problemática del derecho en la praxis. Ver la manera, por ejemplo, de probar esos hechos para poder buscarle solución al caso concreto. Bueno, imagínense, todo este debate y toda esta situación de este material es para que ustedes me expliquen por qué el derecho es una ciencia, ¿verdad? Esa es la primera actividad grupal. Yo creo que ahorita ya ustedes tienen una panorámica un poquito más amplia. Este es el material base. Les recomiendo que utilicen el material base y que agreguen 3 referencias, pero para complementar este material base, ¿ok? Para que así ustedes puedan darse a entender mucho mejor en cuanto a lo que es esta primera actividad. Bueno, no sé, jóvenes, si ya vamos terminando, si hay alguna pregunta o duda en relación a la temática de la clase, en base a los grupos. ¿Ya todos tienen grupos? Ya hoy ya tuvieron que haberse constituido la mayor parte. Si no tienen grupo, por favor, háganmelo saber, ¿verdad? Para que busquemos la manera y solución. Recuerden que esta actividad se tiene que entregar el próximo lunes. Entonces ya hoy es jueves. Eso quiere decir que solamente tenemos este fin de semana para poder entregar la actividad grupal. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Solo si me repite las fuentes subsidiarias, por favor. Ok, Olga. Bueno, hay que investigar qué son los principios generales del derecho, qué es la costumbre, qué es la jurisprudencia, qué es la analogía y qué es el negocio jurídico. Muchas gracias, muy amable. Ok. Entonces, si alguno de ustedes de repente quiere ayudarse por correo electrónico, pídame que con todo gusto yo les voy a enviar el diccionario jurídico. Ahí van a encontrar todas las definiciones y les va a servir para la vida, ¿verdad? Recuerden que uno es importante compartir el conocimiento, ¿verdad? No sé, cuando nos toca prestar libros, hay un dicho ahí que dice que es más inteligente el que se queda con los libros, ¿verdad? Pero en este sentido, pues no solamente lo vamos a prestar, lo vamos a regalar. Entonces la ventaja es que es en digital y ustedes lo pueden tener en sus manos para que de esa manera pues les va a servir para el resto de sus clases, ¿verdad? Entonces pueden enviarme al correo institucional que yo con el mayor de los gustos se los voy a enviar, ¿ok? Gracias, abogado. Bueno, entonces, estimados, nos vemos la próxima semana. Les voy a confirmar si el lunes nos vemos, ¿ok? O el martes, porque quiero ver cómo vamos con la entrega de las actividades y con lo que es el foro, ¿verdad? Si vamos bien, nos vemos el martes. Si vemos que hay un poquito de dificultades o problemas, nos vemos el lunes, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a revisar el fin de semana. Tengan ahí al pendiente cualquier aviso que yo les pueda brindar a través del chat o a través del campus, ¿verdad? Siempre en la parte de avisos por cualquier cosa. Gracias, abogado. Feliz tarde. Vaya, pues no se olviden, si alguien no tiene grupo, no olvide decirme para buscarle solución, ¿verdad? Bueno, hasta luego. Muchas Cuídense. gracias. Feliz tarde. Ok, Feliz abogado. tarde. Tarde, abogado. Bye. Gracias, feliz tarde.